Hoy vamos a hablar de la gula y es una continuación de las prédicas que venimos viendo. Hace 8 días hablamos del chisme en la iglesia. Acabamos de ver este verso que dice, cuyo Dios es el vientre. Será su perdición porque tienen por Dios al vientre o estómago. Solo piensan en lo terrenal. La palabra gula procede del latín gula. Así es, gula nada más, que significa garganta. En latín gula se dice gula. ¿Okay? Y de ahí proviene, no proviene del griego y el hebreo, porque en el griego y el hebreo aparece otra palabra, griega o hebrea, como se escribieron las escrituras, en su mayoría Antiguo Testamento en hebreo, Nuevo Testamento en griego. No tendría por qué estar en latín. Pero resulta que nosotros decimos gula en español y proviene del latín gula. Entonces por eso mencioné el latín. No obstante que en el griego diga otra palabra, sus Biblias ya al español traducen como gula, gula, gula. Así se conoce. Bueno, proviene del latín gula, que significa garganta. O sea, de aquí, de lo que comes. Y ya después con el tiempo pasó a significar voracidad de la garganta. Voraz, garganta voraz, por así decirlo. ¿Sí? Eso en su etimología. Pero, ¿qué hay de su significado en la Biblia? En la Biblia no dice gula en latín, dice gaster, que significa estómago. Algo similar. Tanto en latín como en griego están dando una referencia a lo que recibe el alimento, ¿no? Primero la garganta, luego el estómago. Y de ahí de estómago se le da el significado figurativo de gula. Eso es de dónde proviene la palabra, no es el significado de gula, es de dónde proviene. Ahora, su definición. Para que entendamos la definición de gula y sepamos qué es la gula, necesitamos 2 o 3 conceptos previos de otras palabras para que sepamos diferenciar, porque mucha gente confunde. Por ejemplo, necesitamos la definición de hambre. ¿Qué es el hambre? Bueno, hambre es la necesidad de comer. En sí es la sensación que indica la necesidad de comer. Para términos prácticos y que nos sigamos entendiendo bien, la vamos a dejar solo en necesidad de comer. ¿Ok? No entremos en detalles filosóficos. Necesidad de comer. Ahora, eso es hambre. Luego, apetito. Si yo les hubiera preguntado a ustedes, ¿qué es el apetito? Muchos dirían, pues tener hambre y comer. No, es que no es lo mismo. Apetito es el deseo de comer. ¿Vamos bien hasta ahí? No es hambre. El hambre lo que puede causar a veces es apetito, o sea, deseo de comer. Dije a veces porque no siempre que uno tiene hambre, tiene uno el deseo de comer. Tiene uno la sensación o necesidad de comer porque las tripitas rugen y uno a lo mejor está deprimido y dice, no, pero no tengo apetito. No tengo ganas de comer. Necesidad sí, sensación sí, pero ganas no. Apetito no tengo, porque no tengo deseo de comer. Luego, otro término, aparte de hambre y apetito, sería término goloso, que mucha gente entiende mal, hasta en términos sexuales. Si yo preguntara, a ver, hermanas de aquí, ¿quién de ustedes es golosa? Luego empezan, no es por ahí. Y eso entiende la gente, porque en sí goloso no tiene nada que ver. Apetito quizás sí, apetito sexual sí hay, ¿vale? Pero goloso nada más es una persona que le gustan mucho los dulces, de ahí golosinas, nada más los dulces, lo dulce. Entiéndase, hambre, apetito y goloso. ¿Por qué tuve que mencionar también goloso? Porque muchas veces las personas se refieren a alguien que está en gula como, es que es bien goloso. Pero no, a lo mejor al hermano ni le gustan los dulces. Eso es ser goloso. Bueno, una vez que tenemos esos términos, hambre, apetito y goloso, podemos ya pasar a la definición de gula. Gula es el apetito excesivo por comida o bebida. Alguien diría, pues es comer mucho. Apetito. Y dijimos que apetito no es tener hambre, es tener deseos de comer, aunque ni tengas hambre. Hasta ahí es en lo secular para que se entienda las definiciones. Todo esto ustedes lo pueden corroborar en un diccionario si gustan. Eso es. Ahora, en la Biblia, ¿cómo se habla de la gula? En Tito 1:12 dice, uno de ellos, de los cretenses, su propio profeta, dice Pablo, dijo, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. Glotones, ya entendimos que es ser glotón, ¿verdad? Eso eran los cristianos de Creta. Pablo le está hablando a Tito de cristianos de Creta, de entre los cuales hasta uno de los profetas que había ahí decía, sí, estos así son. Cristianos, no está hablando de la gente del mundo. Bien, luego en Filipenses ya lo leímos, algunos cuyo Dios es el vientre, el estómago. O sea, tienen idolatría por la comida, ¿sí? Cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza. Solo piensan en lo terrenal, comer, beber, y etc. Vale.
Entonces, como podemos ver, aunque hay muchos más versículos, que por tiempo ya no diré, pero en la Biblia sí se menciona la gula y nos lo muestra hasta con metáforas espirituales llamándole idolatría por la comida o idolatría por lo que cae al estómago, cuyo Dios es el vientre. Entonces la pregunta aquí sería, ¿la Biblia habla de glotonería? Sí. Bueno, ahora, en glotonería o gula, ¿no? Ahora, ¿la gula es pecado? Pues por lo mismo, porque la Biblia prohíbe la gula o glotonería y al prohibirlo es pecado. Al decir Dios que el tener por Dios el vientre y los alimentos, que nomás estar pensando en eso es aberrante ante Dios, por lo tanto es pecado. Lo que menciona a los cretenses que eran gásters, o sea, glotones, pues es pecado. Bueno, ahora una pregunta interesante. ¿La gula es un pecado capital? Sí. Dice que no, dice que no. Dice Damaris que sí, dice Josefina que no, Fernando que no, Twiggy dice que sí. Muy bien. Bueno, sí, la gula es un pecado capital, pero también el chisme, también la mentira, también las disensiones, porque la paga de todo pecado es la muerte, la pena es capital. No por doctrina católica de que los 7 pecados capitales, no son 7 los pecados capitales, son todos. Todo pecado produce muerte. Solamente que de todos esos pecados tienen todavía opción a ser perdonados. Aunque esté la sentencia sea muerte, tienen la opción de recibir limpieza y ser perdonada a la persona por la sangre de Cristo. Y entonces ya no terminó en pena capital el tal, sino libre. ¿Vamos bien? Excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ese es capital para siempre. ¿Sí? Así que pecado capital irremediable. Pero todos los pecados son capitales. O sea que, sí, la respuesta es sí. ¿Sí? No lo relacionen con la doctrina católica, simplemente pues, capital significa de muerte. Bueno, entonces, si ya entendimos todo esto, su definición, qué es, lo diferenciamos de otros términos, ahora hay que ver cómo está afectando esto a la iglesia de Cristo. Porque miren, la gula podría ser uno de los pecados que más comete la iglesia de Cristo. Dije de los que, no el más, pero de entre los que más puede ser la gula, puede ser el chisme, y luego ni cuenta se dan, puede ser la no sujeción de la esposa al varón. Yo creo que ese es de los mayores pecados que comete la iglesia de Cristo. Que las mujeres no se sujetan como dice la Biblia, se sujetan como quieren, como más o menos. Pero la Escritura dice, estad sujetas a vuestros maridos como al Señor. ¿Sí? Y bueno, hay varios pecados que la iglesia practica, y mucho, y no se están dando cuenta que son capitales, llevan a la muerte, a la condenación. Pero la gula también es uno de ellos. Resulta que el cristiano muchas veces se confunde. Piensan que gula es solamente comer hasta estar saciado. Es que ya me llené, creo que comí de gula. No, saciarse no es un pecado. Dios mismo dice varias veces, muchas veces en la Escritura, Él mismo dice, y comerán hasta saciarse. Salmo 132, 15. Y les bendeciré abundantemente su provisión, y a sus pobres saciaré de pan. Y comeréis hasta saciarte, muchas veces dice. O sea, ¿qué es saciarte? Estar pleno, o sea, ya me sacié, ya no tengo hambre, estoy saciado, pleno. En México decimos, ya me llené, ¿sí? Bueno, eso no es un pecado. Lo que pasa es que una vez que estás saciado, si sigues comiendo, entonces ya no es por hambre, ni por apetito. Ya es por un deseo exagerado de comer. Ya es una idolatría por el alimento que tienes enfrente que quizás te gusta mucho. ¿Cuánta gente ustedes conocen que ya se llenaron? No está mal que a alguien le ofrezcan más y le diga, ¿otro poquito? Y diga, bueno, otro poquito. Eso está muy bien. No conocemos su corazón, no sabemos si ya se sació. Solo dice, sí, otro poquito. Pero ¿cuántas personas ustedes han oído, no sé, en alguna comida o algo, en donde dicen, oh, no, ya me llené, ya no me cabe más, ya no, ya, en serio, gracias. Y alguien le dice, otro poquito, bueno, otro poquito. Se hacen del rogar. Y resulta que ese otro poquito fue 2 veces. Y otro poquito, bueno, pero poquito. Y vuelven. No, eso ya entra dentro de la definición propiamente de gula. ¿Sí? Ya no es que se sació, es que se rete sació. Ahora, fíjense que esto a veces se puede sucedernos sin darnos cuenta. Porque, así que médicamente o fisiológicamente, la señal de saciedad llega al cerebro después de que uno ya se sació. No es que por aquí entró la última gota y dijo, ya, hasta ahí. Y el cerebro así, ok. No,
Tú estás comiendo y estás distraído. Y cuando dices, yo creo que ya me llené, ya comí mucho. Bien, a lo mejor te excediste un poquito, pero ni cuenta te diste. No pasa nada. Eso no es gula. ¿Sí? No lo hiciste por tu idolatría por la comida, ni por un deseo compulsivo y excesivo de comer, ni nada. No, solo te pasaste ese día por estar distraído o tonteando. Hasta ahí no hay gula. Puede pasar a veces. Que quizás alguien diga, sí, yo soy bien distraído y me pasa todos los días. No, ahí sí ya no tampoco. ¿Sí? Es que si sabes que te pasas todos los días, pues presta atención al detalle, porque si no ya se vuelve pecado de insensatez o de desdén a las cosas de Dios. Entonces, saciarse no es pecado. Decía que esto va a ser un poco complejo y que a lo mejor me tardo porque hay muchos detalles. Yo quiero que ustedes entiendan, mis hermanos, que esta prédica es en el sentido de la gula como un pecado, como un abuso de lo terrenal, que en ciertas medidas nos es lícito, o sea, el comer, pero en otra medida nos es ya pecado, o sea, el exceso y la gula. De hecho, el versículo del apóstol Pablo de todo me es lícito, pero no todo conviene, todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar de nada, es específicamente de los alimentos. Se puede usar en otros contextos, sí, bajo idea espiritual, pero está hablando de los alimentos, y ahí aplica lo que acabo de decir ahorita, de que en cierta medida nos es lícito, pero en otra medida ya es exceso y es pecado. Todo me es lícito, o sea, voy a comer, pum, 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 pero no todo conviene. Yo puedo comer grasa, sí, pero no puedo comer mucha grasa todos los días y mis comidas llenas de grasa, porque ya no me edifica ni conviene, aunque me es lícito, ¿sí? Pero pues mis arterias se van a llenar de grasa y mi colesterol sube y bueno, etc. Entonces, ¿me es lícito? Pero no es conveniente. Y luego sigue diciendo, y todo me es lícito, mas yo no me dejaré dominar de nada. Está hablando de los alimentos. Porque justo después de eso dice, porque los alimentos para el vientre y el vientre para los alimentos, pero a los fornicarios y adúlteros los juzgará Dios. ¿Se acuerdan? Está hablando en términos de alimentos. ¿Qué dice ya traducido a nuestro español moderno? Miren, en cuanto a comida, pues yo puedo comer de todo, me es lícito, ¿sí? Pero luego no comer de todo conviene, ¿eh? No es tan conveniente, aunque me sea lícito, no sea pecado. Y aparte, todo me es lícito de comer, pero no me dejaré dominar por la comida, porque aunque el vientre es para la comida y la comida para el vientre, así para eso se hizo, no me voy a dejar dominar de la comida. ¿Vamos bien hasta ahí? Eso es lo que dice específicamente. Entonces yo estoy hablando en ese contexto de lo que ya viene a ser un pecado, la gula. Nadie se vaya a confundir que aquí está parado el primo hermano de Elena G. de White, de los adventistas, que hablaba de comida y bebida como régimen alimenticio obligatorio para sus fieles seguidores, que hasta tiene un libro, Régimen Alimenticio, si lo saben, lo hemos hablado por acá. No estamos hablando de eso. Y ahorita que hablemos un poquito que si de las grasas, o que si de no sé, las formas de alimentarse, no lo vayan a confundir, por favor, con cosas así, como la señora White, que en paz no descansa ahorita. Pero tenemos que mencionarlo porque el fondo de estas menciones sobre los alimentos puede hacer entender a algún hermano el por qué Pablo dice, me es lícito pero no me conviene. ¿Por qué? ¿Cómo puede algo que al mismo tiempo es lícito, o sea, permitido por Dios, y al mismo tiempo puede no convenirme? Hay muchas cosas que son lícitas o permitidas por Dios que al mismo tiempo no son convenientes si tú empiezas a abusar de ellas, por ejemplo. O si te es lícito una vez y ya, pero pues ya, ¿para qué estás ahí tanto tiempo? Ya te va a ser pecado. Entonces, yo quiero que lo entiendan así. De otra manera, van a juzgar mal esto y no van a poner en su corazón el hacer algunos cambios, para su mejor andar en su vida en Cristo y en su vida en la tierra. Como por ejemplo, decía, voy a hacer el paréntesis de la grasa. Al pueblo de Israel le era una bendición comer grasa en ese entonces, y se menciona, y por eso meollo y grosura, porque en esos tiempos solía a cada rato haber hambrunas. La Biblia narra varias, ¿no? Tenían que irse a varios países diferentes para lograr sobrevivir. No era de que ahorro y compro en el Oxxo, ¿no? O sea, ya no hay, punto. Pues voy y siembro, y no llueve, a ver cómo le haces. ¿Cómo de mi ganado? Ya se te murió, porque no van a aguantar más de 2 o 3 semanas sin comida y bebida. Entonces, hay hambre, punto, y se acabó. Entonces, un signo hasta lógico de bendición para el pueblo de Israel es que en medio de la hambruna que pudiera haber en la tierra, supongamos, sus ganados estaban gordos, y por eso se hace mención a que el ganado está gordo y un carnero gordo y frondoso se ofrece a Jehová, porque es sinónimo de que está bien alimentado y de que no hay escasez. ¿Vamos bien hasta ahí? Por eso en estos contextos de hambruna y todo eso le dice, y te saciarás de la grasa de los animales.
De hecho, alguien que está medio desnutridón y que pues no come ni grasa ni nada, ni carbohidratos, ni proteínas, y anda así todo medio flaquín y todo eso, después con el tiempo empieza a comer grasitas y proteína y carbohidrato y todo eso, y va a empezar a subir de peso. La grasa corporal que no tenía, porque estaba en los huesos casi, la grasa necesaria para su cuerpo para sobrevivir y sintetizar ciertos productos necesarios para nuestro cuerpo, para eso sirve la grasa, en sus justas medidas, se le va a ir almacenando y acumulando en su cuerpo y le va a hacer estar sano. Entonces alguien que anda ahí todo hambriento, con hambre y etcétera, le dices, mira, ahora tendrás que comer, sáciate de la grasa de los animales. Es una especie de decir, aquí no hay escasez. Nuestros animales engordados, mátate al más gordo, así luego se decía en la Biblia, mátate al animal más gordo para darle, ¿sí? Que vea qué hay y que se lo damos. No es que necesariamente está diciendo el mejor alimento es la grasa, coman pura grasa, no está diciendo eso el Señor. Si eso hubiera sido, el Señor hubiera mandado grasa del cielo en lugar de maná. ¿Estamos bien? O les habría puesto que la cena del Señor fuera con grasa, o los alimentos que les decía que más comieran en el Antiguo Testamento para que, según que en la ley de Moisés no eran inmundos y todo eso, les hubiera dado los más grasosos, pero no era así. Entonces todo esto de la grasa en ese tiempo era un término para dar a entender que había bendición y prosperidad en ese sentido. Entonces, dice la Escritura en 1 de Timoteo 4:4, dice, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y la oración es santificado. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse. Esto nos sirve de contexto para entender el tema de los alimentos inmundos que había antes, que era por ritual, que Dios lo dijo así, no porque fueran malos los animales que Dios creó, y que quedó nulificado eso con Cristo cuando Él mismo, dice la Escritura, declaró limpios todos los animales. Para efectos de este temita pueden ver el video corto que tenemos en la Biblia, dice así, que se llama, si son animales impuros, ¿por qué los patriarcas los comían? Bueno, y habla de ese tema. Ahora bien, este versículo, todo lo que Dios creó es bueno, para el entendido sabe que lo que está diciendo es, mira, puedes comer de todo, no te preocupes. Pero, sin embargo, si nosotros aplicamos esto, no a la grasa, por ejemplo, sino a la proteína, y comes pura proteína, te mueres. Necesitas grasa para sobrevivir, necesitas carbohidratos. Si comes puros carbohidratos, con el tiempo te mueres, necesitas proteínas. Y si comes pura grasa también. Entonces, ni el animal grasoso es malo, ni el animal sin grasa es bueno, etc. Todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse. El problema es que todo eso me es lícito, pero no todo me conviene si no actúo sabiamente con respecto a mi comida y bebida. Si vamos entendiendo esto, podremos comprender que cuando la Biblia dice como de meollo y de grosura, y nosotros lo aplicamos a nuestra vida, nosotros debemos de entender que si tú comes grasa, por ejemplo, cómelo. Está bien. Se te antojó un día una comida que normalmente es bien grasosa y luego por eso sabe bien rica, porque la grasa es sabrosa, para algunos, ¿no? Cómelo, ¿sí? No pasa nada. Todo lo que Dios creó es bueno. ¿Cuándo empieza el problema? Cuando tu vicio es la comida grasosa, empieza a ser gula. Cuando no es tu vicio, o no lo aceptas, pero te está pasando. Porque a veces le dices a alguien, ¿tienes el vicio de comer esto? Y dices, no, pero lo ves, ¿sí? O sea, se ve que le encanta. Entonces, no se trata de aceptar si es mi vicio o si mi Dios es el vientre. Aunque tú digas que no, si lo es, pues ni modo, lo es. Y tienes que corregirlo. Yo no creo que los cretenses andaban diciendo, mi Dios es mi vientre, mi Dios es mi vientre. No, el que lo notó fue Pablo. Y ellos no se habían dado cuenta. Entonces, no se trata, quiero que entiendan, de un tipo determinado de alimento o no. Ahorita vamos para allá. Sino que se trata de ser sabio en la suma de los versículos de la palabra de Dios. Nada es de desecharse. Todo me es lícito, pero no todo conviene. No te dejes dominar de tal cosa. ¿Qué pasa si te domina? Pues ya es pecado, tu Dios es el vientre, ya es gula, cosas así. Si lo entendemos, vamos a poder ordenar nuestra vida a este respecto y saber cuándo estamos en gula y cuándo no. Bueno, estos versos de 1 de Timoteo 4:4, que les decía que todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse, también a veces los usamos como a manera de broma porque decimos que a veces alguien querrá, ven que luego cuando uno anda en error, como que se quieren justificar por ahí, ¿no? Y empiezan a citar la Biblia como medio torcida. Y alguien podría decir, no, hermano, la Biblia dice que nada tengo que desechar, o sea, todo me lo tengo que comer. No dice eso. Dice que nada es para que desdeñes, digas esto es inmundo, esto hay, no, esto, sino que des gracias a Dios y que
puedes comer de todo. Otro versículo, 1 Corintios 10, 27, que dice, si algún incrédulo los invita y quieren ir, de todo lo que se les ponga delante, coman, sin preguntar nada por motivos de conciencia, de que es pecado, es inmundo. Dice, no. También, muchas veces algún cristiano pueda entender que esto quiere decir, cuando me inviten, todo lo que me pongan enfrente, comed sin preguntar por motivos de conciencia. Entonces, presta. Pero no dice, cómete todo lo que te pongan enfrente. Dice, comed de todo, no importa si es un animal de este, del otro, tiene grasa, no tiene grasa, tú cómelo, todo te es lícito. Que tu conciencia no se sienta mal de que come algo o no come algo. El maduro, dice también el apóstol Pablo, come de todo y no le da cuidado porque pues nada es inmundo. Y dice también, y si alguno cree por ahí que algo es inmundo, para él lo es. ¿Sí? Pero no pongas ocasión a tu hermano de pecar por causa de tu comida. Y dice, y hay débiles en la fe que solo comen legumbres. Pero el que no es débil come de todo. Bueno, ni uno juzga al otro, ni el otro acuse al otro. Ya, coman pues, y ya. El reino de Dios no es cuestión de comidas y bebidas, dice la Escritura. Entonces, ¿para qué estás hablando de esto? Porque no es cuestión de comidas y bebidas. ¿Tú por qué has hecho en tu vida cristiana cuestión de comida y bebida y comes tanto? ¿Sí? Eso es pecado. Ahí por eso estamos hablando de esto. Entonces, si ya entendimos cómo se habla de esto en la Biblia y por qué es pecado, ahora yo quisiera que lo aplicáramos de una manera práctica en nuestra vida, y por eso dije que iba a ser un poquito complejo en determinado momento. Porque si ya vimos que gula no es hambre excesiva, ¿verdad? ¿No era eso? Hambre excesiva puede ser hasta una enfermedad. ¿Sí? Así como la falta de apetito, de hambre, puede ser una enfermedad. Bueno, pero la gula no es exceso de hambre, es exceso de apetito, o sea, exceso del deseo de comer. Por lo tanto, hay un problema en el exceso de deseo por parte de un cristiano de hacer algo como el comer o el beber. O, por ejemplo, ¿el deseo sexual es un pecado? Pues no es un pecado si lo ejerces dentro de los límites y normas de Dios, ¿no? Por ejemplo, en tu sexualidad, en tu matrimonio, dentro de tu yo interior, ¿sientes deseo sexual? Sí, no vayas y peques con él. No vayas y vayas a adulterar, no vayas a hacer algo con ese deseo. Porque si el deseo incluye también cuestiones fisiológicas, por ejemplo, hormonales, de tal manera que alguien podría decir, pues yo tengo mucha testosterona, tengo deseo sexual. Sí, ok, el pecado no sería tener deseo sexual, ni siquiera un exceso dentro de ti de deseo sexual, sino qué haces con ese deseo. Tampoco sería pecado tener el deseo excesivo de comer si tú no llevas a cabo ese deseo excesivo de comer, o sea, la gula. Por lo tanto, como ya implica una respuesta del alma del cristiano a esas sensaciones de deseo de comer o de beber, como en su caso el deseo de tener relaciones sexuales, pero te abstienes porque no es tu mujer, pues ya no pecaste. Entonces, ya interviene la obediencia del cristiano, y por eso empieza a ser un poco complejo, porque no se trata solo de decir, por lo tanto obedezcan, hermanos. Porque ahí puede haber mucho cristiano que empiece a decir, ¿ves? Obedece. Pero es que esto no se va por el asunto físico nada más. Dije que es complejo porque, acabo de decir, tener hambre excesiva, hambre, puede ser hasta una enfermedad. La gula no. La gula es el deseo de comer. Entonces, si es una enfermedad, no se juzga ese asunto. Hay enfermedades que producen, por ejemplo, una señal de que alguien podría estar en gula y resulta que no es el caso. Puede estar enfermo de la tiroides, por ejemplo, y aunado a otros factores, puede tener a lo mejor sobrepeso. ¿Por qué menciono el sobrepeso? Bueno, porque precisamente en la definición de la gula, que ya dijimos que no es hambre excesiva, resulta que el goloso, el glotón, que no el goloso, el glotón, tiene por lo general, y miren mis manos, por lo general, con comillas, por lo general, pero no siempre, puede tener sobrepeso. Pero no hay que confundir, y aquí viene la complejidad de esto. Porque alguien puede, y con alguien me refiero ya a algún cristiano, porque lo que pasa en el mundo pues no me importa cada quien su vida, pero entre la iglesia sí tenemos la obligación de instruirnos. Alguien cristiano puede tener, no tener sobrepeso y sí ser glotón. Ah, caray, ¿se puede? Sí. Acabamos de decir cómo sucede el momento en que te vuelves glotón.
Puedes tú, por ejemplo, mira, vamos a poner un ejemplo. De ahí que dije que es complejito, porque sí. Yo sé que muchos de ustedes no, por obvias razones, pues cada quien su área, ¿no? No tendrán el conocimiento de cómo son los alimentos, cómo se procesan, cómo se desgastan dentro del organismo y se convierten en energía, etcétera. Entonces, quizás no me entiendan muchos, pero voy a hablar un poquito de eso para que entiendan desde abajo. ¿Cómo es posible que alguien, incluso que esté bien flaquito, puede ser glotón? Si normalmente, casi por definición, una persona glotona tiene sobrepeso. No siempre. Porque, por ejemplo, esa persona puede tener a lo mejor, vamos a ponerle hipertiroidismo, su metabolismo está acelerado, consume su energía que come por todas formas, con sudor, con calor, etcétera. Bueno, y pues por lo tanto no sube de peso mucho. Pero cuando come, ya se sació y sigue comiendo, abusando de que normalmente no sube de peso. Tiene aquí la sensación de que, no, ya me llené, pero ya al fin que yo ni engordo. Es glotona la persona. Y pasa lo mismo con la bebida. Y no, con bebida no me refiero solamente al alcohol. Uno dice bebida y la persona se imagina alcohol. No puede ser cualquier bebida, ¿sí? Ahora bien, si no explicamos bien todo esto, muchos hermanos pueden andar en tropiezo por hacer malos juicios sobre esto. El cristiano normalmente, tristemente, en lo general, no todos, pero yo lo veo cuando se ministra, mucho cristiano tiene la costumbre de analizar todo y a todos, nunca a sí mismo. Y entonces hablamos sobre esto y luego empieza a ver, y seguro le manda en Angula, y seguro le manda allá también, o sea, y no se da cuenta que a lo mejor él mismo está en eso y no es simplemente cuestión de ver con los ojos. Entonces, todo esto puede causar tropiezos por malos juicios, por inmadurez, por contenciones, por necedad o por meras críticas que les gustan hacer. Decíamos, por enfermedades en el metabolismo, alguien podría estar en aparente gula y no ser cierto. En situación de pobreza, alguien podría estar en una situación visible ante los ojos de que no está en gula, está bien flaquito, pobre, no tiene ni qué comer, y sin embargo sí estar en gula, porque ya siendo cristiano, pues normalmente no se alimenta bien, pero en cuanto ve comida, ¡pum!, le entra. Nos ha tocado ver, ustedes se acuerdan por aquí, en algunos convivios que hemos hecho de iglesia, que pedimos unas pizzas, algo así, y hemos visto que algunas personas llegan y hasta se agarran de a 2 o 3 y como diciendo, no me las vayan a ganar, como si fuera piñata, y ya se lo apartaron. Como diría Pablo, ¿qué no tienes casa donde comáis y bebáis? ¿Que avergüenzas a los otros o menosprecias a la iglesia de Dios? Ese es el problema. Y la tal persona ni está gordita, ni nada, no tiene sobrepeso, no nada, pero está en gula, ¿sí? Porque tiene un ídolo ahí, o sea, la pizza. Si te gusta mucho la pizza, no es un ídolo. Si caes en gula con la pizza, pues es un ídolo. Dije la pizza por decir cualquier cosa, por el ejemplo que acabo de narrar, ¿sí? Vale. Otros pueden estar en esta falta a lo mejor por ignorancia, porque no sabían que eso estaba mal y cada vez que decían, ya me llené, pero pues otro poquito, qué bueno que Dios me bendice, pues es ignorancia bíblica, ¿sí? No le excusa porque nadie se salva por ignorante. Al contrario, dice la Escritura, mi pueblo se pierde por ignorante. Pero aunque no le excusa, pues queda en una falta toda quizás menor. Cuando ya entiende la doctrina, ya debe de decir, no, entonces está mal, ya lo tengo que dejar. A mí me encantaba hacer eso, pero no sabía. Entonces, puede estar en falta por ignorancia. Puede estar también en una situación de aparente situación de gula, y con aparente me refiero que, bueno, se ve que a lo mejor tiene sobrepeso y yo lo he visto 2 o 3 veces comer mucho, o que le encanta comer, a lo mejor ni mucho, pero yo he visto que le encanta. Y resulta que, mira, el hermano recién acaba de llegar a Cristo. Cuando uno llega a Cristo, no es que, si uno era glotón antiguamente sin Cristo, y uno llega a Cristo, no es que ayer nací de nuevo y hoy amanecí bien flaquito. No, no es así. O sea, tú traes tu vida arrastrando, y si eras glotón y llegaste a Cristo, pues vas a estar algunos añitos en Cristo, pues bajando de peso y no se te va a notar luego. Si es que vas aceptando en doctrina que no hay que ser glotón, que no hay que comer de más, que no hay que abusar de ciertas cosas que nos dañan, entonces, pues se irá viendo con el tiempo y nadie tiene por qué juzgar eso. El problema es que cuando digo nadie, me refiero a nadie que sea espiritual y maduro. ¿Y cuántos hay en la iglesia espirituales y maduros? Que muchas veces aprovechan cualquier resquicio de doctrina y de duda para empezar a señalar y a decir el tal hermano está en falta o etcétera. Bueno, por eso es que es un poquito complejo. Decía hace un rato que en el concepto psicológico, dije psicológico, nosotros como cristianos no andamos viendo sobre la psicología. Lo que yo estoy diciendo es que en esos términos
se tiene a la gula como dentro de las adicciones. Dice, una adicción es como una enfermedad crónica y recurrente del cerebro que se caracteriza por una búsqueda patológica, o sea, enfermiza, de recompensa o alivio a través del uso de una sustancia u otras cosas o conductas. Por eso se suele decir, come compulsivamente o come por sustitución de algo. La persona está triste y se desquita con la comida. La persona está enojada y se desquita con la comida, etc. Entonces, ya es una cuestión de vicio, ¿sí? De ídolo. Dice también en ese concepto psicológico, este comportamiento está asociado a una incapacidad de controlar la conducta. Atención con esto, incapacidad de controlar la conducta. Parece que estamos hablando cosas vanas y que mencioné psicología y desde ahí dijimos, ya déjenlo, mencionó la palabra psicología, pero es que quiero que razonen esto. Dice, esto está asociado a una incapacidad de controlar la conducta. Yo quiero que me digan ustedes, hermanos, esta frase, incapacidad de controlar la conducta, ¿qué les dice en relación a una de las partes del fruto del Espíritu Santo? Falta de dominio propio, ¿sí? De templanza. Por lo tanto, ya está haciendo algo malo. Y tiene razón en todo caso el concepto psicológico de esto, no solo el médico y el espiritual y religioso. Porque donde ya una persona que está en glotonería y come compulsivamente y no puede medirse, y aunque a veces se le dice y no se puede medir, entonces esa persona no está llevando a cabo en su vida el fruto del Espíritu Santo, no le está haciendo caso al Espíritu Santo que le dé templanza, dominio propio. No se puede contener, ¿sí? Tiene incontinencia en ese sentido. Y luego dice, se caracteriza a incapacidad de controlar la conducta, dificultad para la abstinencia. ¿Qué pasa cuando tienes un vicio y te lo quitan? Viene el síndrome de abstinencia. Y sufres y tiemblas y todo. Bueno, pues una persona en glotonería tiene dificultad para la abstinencia de eso que está haciendo. Y no es una cuestión meramente psicológica en el sentido de que es vicio. Y hay la abstinencia, tengo que ser fuerte y la templanza. No es solo eso, es que vienen ya también cuestiones físicas que van a afectar el asunto. Por ejemplo, una persona que ha estado en glotonería y que ha tenido sobrepeso, por comer de más, su estómago por dentro se hace grande, es como un globito, y va perdiendo el tono y se queda así grande, y lo vas haciendo al tamaño que quieres. Luego un estómago de este tamaño, échale nada más alguna ensalada y una carnita, un taquito de algo y llénalo. ¿Qué vas a sentir? Pues hambre. Pero es que de veras, hermano, es que me da hambre, no como de más, me da hambre. Pues claro, porque ya te hiciste el estómago así. No puedo evitarlo. Sí puedes evitarlo. Empieza de a poquito, mira, vete por 3, 4 años, no te digo que en 3 meses, vete por años. Vele bajando un 10% cada mes a tu comida, o un 5%, o de a poquito, y no lo vas a notar. Empieza a hacer una actividad para que, junto con tu esfuerzo de ir comiendo cada vez un poquito menos, que ni sufras, estés gastando más y más calorías, y vas a ver que solito esto se va dando. Entonces, la persona que está en glotonería tiene dificultad con la abstinencia de los alimentos y las bebidas, pesa, y luego ya sudan y se ponen nerviosos y de malas, y bueno. Y dice, dificultad para la abstinencia, luego dice, deseo imperioso de consumo, disminución del reconocimiento de los problemas significativos que causa esa propia conducta. Disminución del reconocimiento de los problemas. ¿Le entienden a esto? Le hacen poco caso a los problemas que saben que ocasiona eso. Le dejan de dar importancia. Miren, por ejemplo, el alcohólico. Muchas veces le dices, es que tú tienes un problema. Yo no tengo problemas, ¿no? Yo estoy bien. Ya lo corrieron de 1000 trabajos, ya lo abandonó la familia, pues dice que está bien. Empieza a desdeñar la importancia de esos problemas que le está causando ese vicio. Ustedes saben que sí, el vicioso así es. De hecho, si él empieza a aceptar que tiene un problema es donde empieza a darse cuenta que necesita ayuda, pero normalmente no la quieren. Entonces, no, yo no tengo un problema. Bueno, pues, pero ¿quién no? Entonces, igual el que está en glotonería, y como viene siendo una especie de vicio por la comida, entonces, no le conviene psicológicamente en su alma, en su ser, en sus pensamientos, a él mismo aceptarse que hay problema, que le ocasiona problemas. Y entonces empieza a decir, pues yo estoy bien. No, pues si vieras que yo todo, mira, bien ágil, ¿no? Mira cómo muevo mis dedos, bien ágil. No me es problema el sobrepeso o que coma yo de más. Luego te menciona que
que le duele esto, que le duele el otro, que un montón de cosas. Y no se da cuenta que todo eso está siendo producto de esa glotonería. No está aquí la hermanita Patti, que es médico. Para algunos que no lo saben, yo estudié medicina, aunque no acabé, me quedé en el 4º año, pero bueno, tengo alguna noción. Pero ahí la hermanita le preguntan que muchas enfermedades del hombre surgen a raíz de la alimentación y del sobrepeso. Muchísimas. Otro tanto de la falta de actividad y otro tanto de los vicios, pues ya se van agregando factores. Pero básicamente la alimentación es aquí fundamental. De entrada, ¿quién no ha oído por ahí la palabra, por ejemplo, anemia? Hay de muchos tipos de anemia, ¿sí? Y da por muchas cosas, de los diversos tipos. Pero alguna de esas es porque la persona no se alimenta bien. Que no va a estar comiendo de un tipo de cosas y toda la vida y pues le falta un montón de nutrientes de otra, pues le va a dar una enfermedad. Y así. Entonces, no solamente es que la obesidad, etcétera. Muchas cosas se ocasionan por no comer bien. Tanto por comer mucho como por comer poco. Está la hipertensión, está problemas circulatorios de otra índole, no solamente de tensión arterial, están problemas metabólicos, están problemas físicos en cuanto al peso, problemas en la visión, problemas, bueno, un montón, en la piel, ¿sí? En el desempeño mental, en la energía que puedas tener, ¿sí? O pesadez para trabajar, etcétera, e influye en el sueño, influye en un montón de cosas, mis hermanos. Ahora bien, para no entrar más en esos detalles médicos, nada más, denme el beneficio de la duda, y si alguien tiene duda más, vaya, investigue, chéquese ahí en internet, pues ahí está el internet, ¿sí? Y chequen si esto es así. Por lo tanto, hay muchos problemas cuando se está en gula, y si se persevera en ese pecado, no solo se está mal delante de Dios, empiezan a haber cosas aquí que nos van a afectar en nuestra vida, y luego de alguna secta creen que son maldiciones de Dios, otros creen que es una prueba, y no, es el producto de nuestras acciones muchas veces, ¿sí? Dentro de no atender esto también estaría el pecado de insensatez, de necedad, de que nos dan consejos, no los atendemos, dejamos que no le damos importancia, no estamos siendo necios, ¿sí? Pudiera hasta entrar, no es mucho, no me hagan mucho caso, pudiera hasta entrar un poquito en descuidar el templo del Espíritu Santo, que es tu cuerpo, aunque realmente la Biblia de lo que habla ahí es más de lo espiritual, ¿sí? Del pecado, que el cuerpo no es para la fornicación y para etcétera, porque te pones los miembros de Cristo, o sea, su templo con los miembros de alguien que es templo de los demonios y así. Pero bueno, también, ¿sí? Entonces, esto, dice, afecta las relaciones interpersonales, así como en una respuesta emocional disfuncional, o sea, equivocada, ¿sí? En una disminución de la calidad de vida, generando problemas en su trabajo, en sus actividades académicas, en sus relaciones sociales o en sus relaciones familiares o de pareja y noviazgo. La neurociencia actualmente considera que la adicción, a sustancias prohibidas, o sea, otros vicios de fármacos y eso, comparte la misma base neurobiológica que la gula, o sea, que el comer de más. Es algo importante, mis hermanos. Con todos estas bases que les estoy dando, y hay mucho que decir más, pero si hasta aquí vamos bien, debemos comprender, mis hermanos, que como cristianos, hijos de Dios, nosotros debemos de hacer un esfuerzo siempre por ir atendiendo los consejos de Dios en cuanto a todo. En este caso, en cuanto a la gula y el comer, debemos de atender. Aquí no se está solamente haciendo alusión a un pecado gula como tal solito. Intervienen muchas cosas. La persona que no atiende esto está también en rebeldía, en necedad, en insensatez, porque todo esto produce malestares y falta delante de Dios. Entonces, algunos quizás de repente digan, bueno, yo ya no voy a excederme, como dice ahí la prédica, de que ya me llené y quiero más y más, ya no lo haré. No importa, porque a lo mejor en toda tu vida vas a seguir saciándote a plenitud y no ver por tu salud en ese sentido. Y ahí ya vienen otros pecados, esto es como que la introducción a otros pecados de la lista de pecados que les mencioné, en donde el cristiano está en falta tras falta y no se da cuenta. Al dejar de lado esta enseñanza sobre la gula y hacer algo para nuestro propio beneficio en nuestro cuerpo y sobre nuestros alimentos, vamos a entrar en otros pecados como la insensatez, la necedad. Dios aborrece la necedad. Es un pecado grave la necedad y la insensatez. Y así una cadenita de pecados.
Dios nos dice en el libro de Proverbios muchas veces que el cristiano debe de adquirir sabiduría, ante todo sabiduría, a los que digan ser de Dios. Hijo, ante todo sabiduría, a la sabiduría llámala a tu hermana y a la inteligencia parienta, o al revés, de todos modos son parientes. Y ella, la sabiduría, te librará del mal, te librará del pecado, de la mujer ajena, de muchos dolores y malestares. Con sabiduría yo fundé el mundo, pide sabiduría porque te dará vida eterna. Sabiduría, hijo, ante todo sabiduría. Los consejos de un padre para sus hijos. ¿Y saben qué pasa con sus hijos? En lo general, en el cristianismo, aborrecen la sabiduría. ¿Y saben quién dice Dios que aborrece la sabiduría? El necio, al cual Dios echará y lo pondrá en su parte que le toca con fuego y azufre. Entonces, no es cualquier cosa que estemos asentando bases ahorita con el pecado de gula y los otros para que miremos hacia los otros pecados como de despreciar la sabiduría. Ese es otro pecado, ¿sí? Ya está mencionado en la lista como necedad, que es lo contrario, ¿sí? Ser insensato y necio es lo contrario de ser entendido y sabio. Y así el cristiano le das un consejito, lo desprecia. Dice, no, pero yo así lo he hecho siempre, ahí está bien. Bueno, haz esto así, mira, a ver si yo así me funciona. Bien. Miren, hasta en las cosas del mundo. Esto, lo. ¿Cuánto en las cosas de Cristo? Hermano, Dios te pide que esto y que lo otro, que busques sabiduría. Ay, hermano, sí, pero la verdad yo no. Están desdeñando los mandamientos de Dios, ¿sí? Y están cayendo en falta. ¿Y qué produce? Una falta tras otra, tras otra. Es un ciclo vicioso de faltas y pecados. Desdeño la prédica sobre la gula y sobre lo que puedo hacer en mi cuerpo. Y bueno, no me importa, pues yo así nací, yo, mi familia toda es así. Bueno, ok, ya. Sale. Insensatez, necedad. Luego, ahí viene otra falta, otro. Y luego, pastor, tengo este problema, es que esto, lo otro. Dios me está probando. No está probando. Es las consecuencias de tus acciones o castigo de Dios por tus acciones. Pero prueba no es, ¿sí? De ahí vienen muchas enfermedades. Quizás de aquí a 8 días vamos a hablar de la insensatez que a veces producen las enfermedades. Porque no siempre es una cuestión fisiológica la enfermedad, a veces viene por una tontez de nosotros y ya se vuelve algo fisiológico y patológico, pero no siempre. Y luego, en la insensatez, cuando algunos hermanos ya están en ello, sabiendo que se debe hacer tal o cual cosa, no lo hacen. Y ya, así se queda. Y después está uno sufriendo de más, por insensato uno, ¿sí? En este caso, mis hermanos, ya me despido, es el asunto, la exhortación decía, la invitación. Nunca vamos a estar aquí jamás juzgando a alguien, al menos yo no lo voy a hacer. Debo corregir porque ya me ha tocado que otros sí lo hacen, hacia mi persona o hacia otros. Pero yo no voy a estar juzgando porque alguien esté muy flaco o porque alguien esté muy gordito. No voy a estar juzgando eso. Pero cuando salga el tema alguna vez, Dios Todopoderoso nos obliga a que instruyamos y tendremos que decir, hermano, mira, chécate esto, chécate lo otro, es que mira así, mira así, mira. ¿Sale? Como cualquier otro pecado, y todos pecamos. Y así como a mí también me pueden decir algún día, mi hermano, esto, lo otro, bla, 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 bueno, sale. También es cierto que para exhortar sobre algo que diga la palabra hay que saber lo que dice la palabra, ¿no? Para saber sobre algo que sea sobre la sensatez, la gula y todo eso, hay que saber lo que dice Dios sobre la gula y los alimentos. No va a faltar quien dice, hermano, no es cierto, yo el otro día te dije, hermano, cuídate, no comas sandía de noche porque te va a caer pesado. Yo le voy a decir, no, eso no es verdad, ¿sí? O sea, eso es tu creencia. Entonces no me exhortes sobre algo que no sabes. Nadie lo ha dicho, pero sabemos que el mexicano así es, ¿no? Que puede comer de todo y atascarse, pero si es de noche, sandía, ni un traguito, ni un gajito de eso, ¿cómo se llama? Pedacito, porque según le va a caer mal. No, o sea, se trata como cualquier otra falta y a veces está uno en torpeza, hay que hablarlo, hay que ministrarlo. Yo este tema lo he hablado con algunos de ustedes, no sé, 4, 5, 6 de ustedes, porque ha salido el tema o porque me lo han solicitado, y así, cordialmente. Pero antes de eso, yo a nadie he estado juzgando por eso, en cuanto a su aspecto físico o algo, ¿sí? Otra cosa es que a veces nos digamos bromas, ¿no? Oye tú, cachete de esto o lo otro, pero con los amigos, ¿no? Con todo el mundo porque luego se enojan. Pero con los que nos llevamos sabemos que es de broma, no pasa nada. Pero en cuanto a juzgar, no es por ahí el asunto. Les invito a que tampoco lo hagan. Es más, termino con esta exhortación a todos, a todos. Si ustedes entienden esto que estoy diciendo, paréntesis antes de eso. Yo no sé si ustedes sepan, pero en el mundo la obesidad es considerada una enfermedad, ¿cierto? Muchos discrepamos de eso. Todo lo que produzca eso es porque uno se lo produjo. A menos que haya una enfermedad de base que produzca ciertos cambios metabólicos, bueno, sale. Pero es que eso no es así. No es una enfermedad, es producto de nuestra falta de atención, de disciplina, de mesura, etc. Es por nuestra gula o por lo que sea, no es enfermedad.
¿Que puede causar muchas enfermedades? Sí. Ahora, no quiero discutir con ningún médico que diga, sí, es una enfermedad. No, tu medicina, y yo estoy hablando de la palabra de Dios. ¿Sí? La palabra de Dios te dice cómo te debes de guiar conforme a los alimentos. Ahora, ¿por qué hice este paréntesis? Porque si usted, que casi todos me hicieron, sí, en el mundo se dice que eso es una enfermedad. ¿Vamos bien? Sí. Ustedes saben que hay tablas para medir los pesos, ¿no?, de las personas, según su estatura, su complexión. Pero, bien. Les hago una invitación a todos. Porque, fíjense, parte de la insensatez del cristiano, que se habitúa a los rudimentos del mundo, dichos populares y todo eso, luego viene y los practica en la iglesia. Entonces, muchas veces, como persona, el cristiano está habituado quizás en ignorancia, sin conocimiento, pero a juzgar, por ejemplo, que alguien que está delgado, le dicen, oye, ¿qué te pasa? ¿Estás enfermo? ¿No han visto qué se dice? ¿Qué te pasa? ¿Estás enfermo? La respuesta es, no, yo soy el sano. O sea, quizás tú estás enfermo. No, pero toda mi familia es así. Sí, todo México. No sé en otros países. Pero México es un país, creo que es el número 1 en obesidad. No, es Estados Unidos, ¿verdad? En obesidad. Bueno, pues échenle México, que esté en el lugar que esté, pero hay obesidad. Resulta que a una persona que está 1 kilo por encima de las tablitas, le dicen que está muy sana, por cultura. Y si está 2 o 3, dicen, no, te ves bien, te ves muy bien. No se ve bien. Ya está excediéndose en los términos fisiológicos permitidos. Pero una persona que está en el límite de la rayita o con 1 kilo menos, le dices, estás enfermo. ¿Qué te pasa? ¿Sabes qué? Estabas mejor o te ves mejor, medio llenito, medio gordito. Es que según la ideología y cultura de los mexicanos, ya se acostumbraron a ver a todo mundo así medio con buen peso, y piensan que eso es lo normal y lo natural, pero no es lo natural, no es ni siquiera lógico y a veces ni siquiera sensato. De hecho, no es ni hasta decente, porque uno no debe estarle mucho diciendo a la gente, se ve bien o mal por su aspecto, tu figura, a menos que sea para bien, ¿sí? O sea, estaba enfermo, estaba sano, oye, te ves bien, gloria a Dios, ¿sí? Pero no una cuestión en donde es al revés el asunto. La persona que está delgada está mejor nutrida, normalmente, salvo excepciones, está mejor nutrida que una persona que tiene sobrepeso. No es sensato decir, es que te ves mejor, llenito. Es que así, cuando sonríes tus cachetitos se ven bonitos. Bueno, no, es que eso es tradición y cultura, pero no debe de ser. En términos médicos, yo quiero saber por qué la gente no le dice de las tablitas de límites, por qué a la gente que está en el límite inferior le dicen siempre que está enferma, y si tiene 1 kilo menos o 2, le dicen, no, te vas a morir. Y la persona que tiene 7, 8, 10, 15, 25 kilos encima del límite, le está diciendo a esa persona que se va a morir. Por cierto, a veces. No debe de ser. Conste que no estoy, van a decir, qué bueno que no estás juzgando y criticando. De veras que no, mis hermanos. Quiero que el cristiano sea sensato. Quiero que no tenga costumbres y rudimentos del mundo conforme a lo que tradicionalmente hemos pensado que es bueno o que se ve bonito, porque no todo lo que se ve bonito es bueno para Dios. Y normalmente, si esto lo está produciendo la gula, lo está produciendo un exceso en nuestra vida, pues debemos de prestarle atención. Yo ahorita, a partir de este momento en adelante, y antes para atrás, yo no he estado juzgando a la gente por su peso ni nada, y ni lo voy a hacer. Si alguien, atención, sabe que está demasiado flaquito, que tiene demasiado peso, muy su problema, ¿sí? Porque aparte a veces, insisto, llegó a Cristo así, pues qué bueno. Pero sí les diría, pónganse en su corazón, comer más mesuradamente, no de hoy para mañana, ¿sí? Pero un 1% cada día, un 1% y así, una semana, luego al otro le bajan otro por ciento, van 2, o sea, bien poquito, no se va a notar. Y procuremos ser sensatos con nuestro cuerpo. Porque miren, a veces, por ejemplo, hablando de, lo que sí es número 1 en México es la diabetes, ¿no? Que aparte trae bases hereditarias, pues. Y muchas veces las personas, sabiendo que tienen padre, madre, abuelito materno, abuelita materna, bisabuelito, bisabuelita, tíos, tías, que ya 3, 4, 5 se murieron de lo que causa la diabetes, y la abuelita también, el abuelito también, todos ya, no atienden a su estado físico. Y es una insensatez que una persona en esta situación simplemente diga, pero es que ahora yo soy de Cristo, y Dios sabe si me va a dar diabetes o no. Sí, mira, eso aplícalo por favor en ciertos contextos. Yo lo he dicho en otros, y ahorita se los explico, de otras cosas. Porque ciertamente nuestra vida está en las manos de Dios, pero escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Vamos bien? Vamos a ejemplificarlo. Para no hablar de nadie, en esta ocasión sí voy a ponerme de ejemplo yo, para no tocar susceptibilidades. Si a mí de repente alguien me ve comiendo un día una comida muy grasosa, no me diga nada. Algunos pensarán, pues te hace falta, hermano.
O en alguna ocasión ya te sobraba, ¿no? Ok, pero no me diga nada, ¿por qué? Me es lícito, no pasa nada, no tengo sobrepeso, etcétera, etcétera. Pues me la puedo comer. Hermano, pero tú tienes, todos tus abuelitos, tus tíos, tus parientes, todos tuvieron diabetes. Sí, gracias a Dios, yo estoy muy bien, gracias a Dios, supongamos en estos momentos, que no siempre ha sido así, pues estoy delgado, etcétera, estoy haciendo ejercicio y puedo comerme esa grasa, ¿sí? Y la vida mía está en las manos de Dios. No es lo mismo que haga algo y que diga algo así alguien en esta circunstancia y que lo diga alguien que tiene sobrepeso y todos sus parientes diabéticos y que es sedentario, que no hace ejercicio. ¿Por qué no es lo mismo? Porque está tentando a Dios. Primero porque ya de por sí la condición primaria ya está siendo producto quizás de la gula. Y luego que desatiende que tiene que cuidar lo que come, lo que bebe, porque ya de por sí está en una situación de riesgo a muchas enfermedades, porque previamente no se ha querido atener a los consejos de la palabra, no los míos, esa es la palabra, ¿sí? De ser mesurados, de no andar en glotonería, de que pues no es atascarse y todo eso. Entonces, considerando todo esto, mis hermanos, a mí, inconscientemente, le daba yo en mi corazón gracias a Dios de que se aplazara esta prédica y de que se haya metido una en medio de otra cosa y así, porque a mí me es como que un poquito difícil, porque sé que me expongo a que muchos digan, ahora ya hasta va a juzgarnos por nuestro aspecto físico. De veras que no, mis hermanos, de veras que no, de veras, ustedes me conocen, que no es así. Pero con el tiempo vayamos poniendo esto así. Por ejemplo, también hay muchos de ustedes quizás que no leen Biblia. Antes porque eran inconversos, ahora porque ya están perdiendo su primer amor y todo eso. Y es un pecado eso. Y no les estoy diciendo a cada rato esto, lo otro, lo estoy juzgando porque no leen Biblia. No, algún día serán redarguidos por Dios. Hay que hablarlo, hay que predicarlo, como ahorita. Y quien fue redarguido, gloria a Dios. Quien no, bueno, ahí lo vamos checando, un día hablamos. No es por cuestiones de juicio ni nada. Pero sí seamos sensatos. Por lo que dije hace un rato, la exhortación es, sobre todo en México, en otros países chequen allá ustedes, pero aquí se le tiene por sano al que anda en sobrepeso y por enfermo y que se va a morir al que está en su peso o tiene 1 kilo de menos respecto a su línea permitida. Y no debe de ser así, ¿sí? Hay que ser sensatos en eso. Y tampoco meterse mucho con eso con las personas, porque eso afecta la autoestima, las emociones. A veces no te entienden que lo estás diciendo con la mejor de las intenciones, con amor y con afán de edificar. Luego que somos medio brutos para hablar, yo el primero. Y decimos algo como no es y ya herimos al hermano, a la hermana. Entonces, no hablemos mucho de esto, pero sí atendamos a la cuestión del pecado en sí, la gula, y tratemos de solucionarlo, ¿sí? Poco a poquito. Ahí se vaya a meter en ayuno de 50 días a partir de ahorita para solucionar. No es así. Por cierto, tiene que ver la gula luego con las cuestiones del ayuno, porque por el problema con la abstinencia a los alimentos, muchas personas no soportan el ayuno. Y no se están dando cuenta que otra cosa de la vida espiritual no están haciendo por la idolatría, por la comida, por la gula. O porque a lo mejor ya no son ahorita glotones, pero por lo que han sido antes en su vida sin Cristo algo y han tenido sobrepeso, pues sí, tristemente ya se hizo el estomaguito grandecito, pues les va a pesar mucho. Si hacen un ayuno, pues van a sentir que tienen ahí leones peleándose adentro. Entonces, bueno, vamos poco a poquito, pero prestemos la atención. Vamos a ser sensatos, es para Dios, ¿sí? Y entendiendo que no es lo principal que tenemos que tener en cuidado. Hay otras cosas mucho más importantes, aunque también son importantes estas, ¿sí? Nadie va a decir, yo por eso no como de más, yo miren, estoy bien esbelto y bien deportista, pero pues andas en idolatría a otras cosas, en falta de perdón, en necedad, pues de qué te sirve, ¿verdad? Entonces, primero lo primero, pero todo es importante. Vamos a darle gracias a papá. ¿Ven?